Nos encontramos entonces al inicio de nuestra clase de método teológico o metodología teológica y enfrente de nosotros ustedes deben tener a la mano su sumario y el calendario. Este es el marco de referencia que nos va a estar sirviendo en toda la clase durante estas varias semanas que vamos a estar juntos, hermanos. Espero que ya estén familiarizados con la clase virtual, el lugar en donde están las cosas, los archivos, las unidades. En esencia, la clase está dividida en 5 unidades y cada una de estas unidades las componen 2 semanas. Por unidad hay 2 semanas. Pero comencemos con el sumario que ustedes deben tener a la mano, si no electrónicamente, así como lo tengo en este momento yo en papel también. Muy bien, dentro de la descripción de la materia, simplemente se repite lo que ya había mencionado en el video anterior. La naturaleza de la clase tiene que ver con describir lo que significa método teológico para nosotros y entender cómo es que nos es útil y cómo es que debemos emplearlo. Por metodología teológica, en esencia, estamos pensando en la manera en la que de una forma o de otra llegamos a tener convicciones teológicas sólidas y responsables y, por supuesto, también cómo es que llegamos a comunicar estas convicciones teológicas. Por método teológico se piensa entonces también cómo es que llegamos a tener convicciones sistemáticas, ordenadas, responsables de nuestra teología. A esta fecha, todos ustedes deberían estar conscientes de que no existe individuo en la tierra que pueda decir que no tenga una teología. Inclusive el ateo tiene una teología negativa, por supuesto, pero al fin de cuentas una teología. Usted y yo tenemos una teología, tenemos convicciones teológicas, creemos ciertas cosas sobre Dios, sobre la misión, sobre lo que somos, sobre lo que debemos ser. ¿Cómo es que llegamos a esas convicciones? Muchas de estas convicciones que tenemos se dan de manera espontánea y permanecen a lo largo de nuestra vida de una manera prerracional o subconsciente, de tal manera que nunca tenemos tiempo para reflexionar propiamente cómo es que yo llegué a creer esto, cómo es que yo pienso esto, por qué lo pienso de esta manera. ¿Por qué como evangélico pienso esto? ¿Cuáles son las bases por las que pienso esto? ¿Tengo razón al pensar esto? El método teológico se encarga precisamente de reflexionar sobre este tipo de cosas. El método teológico es ese proceso por el que muchos teólogos sistemáticos reflexionan, piensan y filtran sus convicciones teológicas, modifican sus convicciones teológicas para que sean más consecuentes, para que sean más lógicas, para que sean más racionalmente entendibles dentro del marco de referencia global que el teólogo tiene. Por eso en la descripción de la materia pensamos en reflexionar críticamente sobre cómo es que tenemos cierta teología, las fuentes de nuestra teología. Y estas fuentes de nuestra teología para un evangélico consisten en varias de ellas, y aquí menciono quizás las más importantes. En primer lugar, la escritura como fuente de teología, fuente de donde vienen nuestras convicciones teológicas, pero no podemos pasar por alto el hecho de que inclusive en medios evangélicos la tradición es importante, la razón es importante, la cultura es importante, la experiencia es importante. Que sea importante debe matizarse con todo. Y a lo largo de nuestra clase vamos a hacer ese tipo de matizaciones necesarias.
Escritura, tradición, razón, cultura, experiencia son fuentes de teología que tarde o temprano se reflejan en mis convicciones. ¿Cómo es que estas fuentes de teología interactúan entre ellas? ¿Y qué lugar tienen en nuestro método teológico? Es parte de nuestra clase y es parte de lo que ustedes y yo deberíamos hacer como hijos de Dios, responsables de nuestra fe y responsables de nuestra vida. Más adelante, en nuestros próximos videos, voy a intentar dar una definición de teología sistemática, porque cuando hablamos de método teológico, debe presuponerse que lo que estamos tratando de hacer, del el método que llevamos, la manera en que queremos hacer es llegar a convicciones teológicas sistemáticas. Las teologías sistemáticas que hemos ocupado y de las que hemos leído en nuestros estudios de seminario, desde el catecismo en algunas tradiciones o de nuestras lecciones de discipulado, por ejemplo, tienen cierto método, tienen cierta sistematización que es el resultado de estas fuentes de teología. Reflexionar sobre esto es importante y es necesario, si es que no simplemente queremos mantenernos repitiendo ciertas verdades que no entendemos ni queremos entender, como parece ser el caso en muchos creyentes posmodernos hoy. Muy bien, eso es suficiente para lo de descripción de la materia. Entre los objetivos, aquí yo coloco 3 objetivos que son importantes para mí. Voy a dejarlos para que ustedes los miren, los lean. Quizás una de las cosas que para mí siempre resulta importante, incluso a nivel de seminario, repetirle a mis hermanos que la teología es todo menos aburrida. La teología es algo vivencial, aunque no sé si esa palabra ya haya sido aceptada por la Real Academia de la Lengua, sea vivencial. La teología es algo que es fundamental para la vida y está presente en todas las dimensiones de la vida y por eso merece nuestra atención significativa. Ahí están mis 3 objetivos, tratando de convencerlos en el proceso de reflexión que nuestra tarea teológica es importante y vital. En la estructura de la materia, como les anticipaba en el video anterior, tenemos 5 unidades dedicadas al estudio, a la crítica, al conocimiento de estas fuentes de la teología. En nuestra primera unidad constituida por 2 semanas, vamos a tener una especie de introducción al método teológico y nos vamos a introducir al método teológico leyendo ejemplos. Como buenos seres humanos, aprendemos a través del ejemplo de otros que ya hicieron lo que nosotros queremos hacer. Y para leer sobre esto, pues obviamente ustedes tienen un calendario que en un momentito vamos a tocarlo, pero en esencia lo que quisiera es que miraran cómo lo han hecho otros. He escogido algunos teólogos importantes y sus obras, quizás ustedes estén familiarizados con ellos también, pero quisiera pedirles que en estas primeras 2 semanas ustedes se concentraran en eso, en mirar cómo otros lo han hecho y analizar cómo es que han ido poniendo las partes juntas a fin de lograr una teología sistemática. En la segunda unidad nos vamos a concentrar en la escritura, el papel que tiene la escritura. Hay muchos clichés, por supuesto, que nosotros manejamos y que los oímos desde el púlpito a cada rato y que sacan un amén de parte de nosotros, pero muy pocas veces reflexionamos sobre la esencia, la naturaleza de lo que significa lo que afirmamos. Cuando afirmamos, por ejemplo, que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué queremos decir con eso? Cuando decimos que la Biblia es la norma última de nuestra fe, ¿qué queremos decir con esto? El famoso eslogan protestante de la sola escritura, malentendido tanto por protestantes como por católicos muchas veces. Es necesario que reflexionemos sobre la naturaleza teológica de la escritura, cómo es que se ocupa la escritura
y cómo es que la escritura nos ocupa a nosotros porque nos transforma a nosotros cuando sabemos ocuparla correctamente. ¿Qué clase de literatura es la escritura? ¿Cómo leer la escritura? Y lo que pienso hacer, por supuesto, a través de las clases, es irles dejando pequeños resúmenes, además de estos cortos videos en el inicio de cada clase o de cada unidad, mejor dicho, para que ustedes reflexionen en algunos elementos importantes a la luz de las lecturas que van a hacer. Entonces el papel de la escritura en la teología es importante. Y aquí estamos pensando más que simplemente en las reglas de interpretación, hermanos. Las reglas de interpretación de la escritura están ahí y deben ser recordadas, pero cuando hablamos del papel teológico de la escritura no estamos pensando solamente en eso. Estamos pensando en otras cosas de las que vamos a hablar cuando llegue el momento. En la tercera unidad queremos también reflexionar sobre la función de la tradición en nuestro método teológico evangélico. Otra vez, una de las áreas descuidadas por muchos evangélicos es el de la tradición en la teología. Algunos simplemente afirmamos que para los evangélicos la tradición no es importante, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto es que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces colocamos la tradición en el nivel que solo debe tener la escritura. Y también debe decirse que el descuidar la tradición no es correcto, como vamos a estar reflexionando cuando lleguemos en algunos casos a los ejemplos que tenemos en los reformadores, y no solamente en los reformadores, sino también en los demás grandes teólogos y teólogas de la historia. Conocer la tradición es necesaria, es importante, es básico, es bíblico, y eso debe afirmarse en nuestro método teológico. En la cuarta unidad dedicamos nuestra atención a la razón como esa área de donde también sacamos información, a ese instrumento que ocupamos también para hacer sentido del mensaje que Dios nos comunica. La razón, en lugar de ser un enemigo de la fe, debe ser un instrumento por el que la fe otra vez se afianza y se entiende y se comunica. Vamos a mencionar más de esto. Estoy simplemente dándoles un panorama de la clase, hermanos. En la quinta y última unidad, y ojalá tuviéramos más unidades, pero la clase es así, estamos y estaremos hablando del papel de la experiencia. La experiencia en la teología es importante y crítica, no solo para el liberal o para el creyente de corte pentecostal, sino también para el creyente de tradición bíblica, diríamos nosotros, para ocupar una forma corta de describirnos. Ahí están las 5 unidades entonces que ustedes y yo vamos a tratar. He asignado lecturas para cada una de estas unidades. Quisiera haber podido poner más lecturas, pero quiero ser realista en cuanto a lo que ustedes pueden leer. Siempre en esta decisión se queda algo fuera que ustedes deberían leer, y la motivación, por supuesto, es que ustedes en los diálogos que vamos a tener y en los videos que yo les presento, ustedes tengan la oportunidad de reflexionar sobre las lecturas y buscar otras lecturas que puedan ser complementarias. Los requisitos de la clase que aparecen aquí son bastante sencillos. Yo creo que no voy a detenerme demasiado en leerles los requisitos, creo que son fácilmente entendibles. Las unidades se dividen en 2 semanas. La primera semana básicamente es para leer. Usted debe leer a profundidad, leer a conciencia, estudiar. Si se pudiera cambiar la palabra, en lugar de leer, yo diría estudiar a conciencia las lecturas, para que en la segunda semana de la unidad usted interactúe con sus compañeros. Interactuará el día lunes, miércoles y viernes. En el lunes usted tiene tarea, en el miércoles usted tiene tarea de esa segunda semana y en el viernes usted tiene tarea. Por favor, lea con detenimiento lo que les
pido aquí, una de las cosas, por ejemplo, importantes es que usted cambie de compañero, que no interactúe solamente con un compañero a través de la clase. No, la idea es que usted interactúe con todos los compañeros en lo que le sea posible. Y usted también debe responder a sus compañeros de una forma madura. No espero, hermanos, y aquí lo señalo, no espero que al estudiante hipercrítico, aquel que no encuentra nada bueno en lo que sus compañeros le enseñan o han colocado, obviamente no estamos en ese momento, ninguno de nosotros, en el que no podemos aprender de los demás, pero tampoco quiero aquel compañero que es sumamente alabador de las joyas que sus compañeros le están presentando, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido ese tipo de gente que se va a un extremo o al otro. Obviamente lo que buscamos es un balance en el que haya pues reconocimiento del valor de lo que otro ha provisto y también la crítica serena, puntual y bien razonada. Les incluyo aquí algunas lecturas eh, accesorias, digamos la bibliografía que ustedes tienen aquí. La mayoría de estos libros, después de estarlos revisando, me he dado cuenta que son libros que están en inglés. Y pues obviamente esa es una limitante para aquellos que no saben leer inglés y una motivación para ellos, el aprender a leer este idioma en el que queramos o no, tenemos mucha bibliografía, mucha más bibliografía teológica, evangélica que la que tenemos en español. La mayoría de los libros en español que tenemos, y yo incluyo varios de esos, por cierto, en sus lecturas aquí, provienen de círculos católicos que aun cuando muchas de las cosas que dicen son correctas y las apropiamos y las asentimos a ellas, tenemos que estar conscientes que tienen diferencias a nivel de teología y a nivel de método con nosotros. Muy bien, finalmente para este video, como les repito, tengo que hacerlo corto, está el calendario que ustedes tienen también ahí en su clase. El calendario es sencillo, divide las unidades en las 2 semanas. A un lado tiene la semana, la unidad, luego tiene el tema de la semana y la unidad, y luego tiene las tareas que ustedes tienen que hacer. Algunas veces, por ejemplo, esto es importante, algunas veces donde hay algún cambio en las tareas, algunas veces les pido conclusiones y algunas otras, en otras de las semanas les pido preguntas. Estas preguntas y conclusiones otra vez son importantes porque necesito que sean preguntas, en el caso de las preguntas, preguntas que no sean obvias, preguntas que no sean de un sí y un no, pero aun cuando sean preguntas de reflexión, sean preguntas que puedan datarse en la lectura que usted ha hecho. Preguntas que el compañero puede decirle, ¿y de dónde sacas eso? Pues aquí está la respuesta. Con sus preguntas debe incluir las páginas donde está la respuesta que usted encuentre. En lo que se relaciona con las conclusiones que les pido a subir los días lunes o los días sí, los días lunes, es igual, ¿no? Necesito que coloquen 10 conclusiones bien pensadas de sus lecturas. Ha pasado toda la semana leyendo y es justo que usted tenga por lo menos 10 cosas sólidas que pueda compartir con sus compañeros y otra vez de una manera datable, de una manera que usted pueda decir, mira, aquí de esto saqué mi conclusión esta. En la última columna del calendario usted encuentra las lecturas que va a hacer por unidad. Estas lecturas ustedes las encuentran prácticamente todas en el archivo donde están los libros. Ahí en ese archivo quizás va a encontrar más libros de los que a usted se le pide leer en estas semanas. Fíjese en las páginas cuando aparecen páginas, por ejemplo. Obviamente, si le pido leer a Garrett, Garrett es la teología sistemática en 2 volúmenes, ¿no? No quiero que lea los 2 volúmenes de Garrett en una semana.
Quiero que lea solamente 57 páginas. Ahí está en la segunda unidad. Y lo mismo con las otras lecturas. Algunas de ellas son panorámicas y otras las he colocado ahí por lo útil de su contenido específico para el área. Hermanos, tengo que terminar mi video aquí porque ya llevo 20 minutos y es suficiente para la introducción del sumario. Nos vamos a ver en el próximo video, por favor. Que el Señor me lo bendiga.